la posterioridad. Ya, ahí comenzamos la grabación. El GCC es el compilador real. Eh, hay varios más, pero el que se usa en términos genéricos es GCC. ¿Por qué? Porque es el de la Free Software Foundation, esta cosa que está de la GNU, ¿cierto? Que es disponible, está abierto para todas las plataformas. De hecho, hay compiladores desarrollados por cada una de las industrias. Lo que yo les comentaba la vez anterior es que una vez que se creó el lenguaje, lo vamos a ver en la historia, después aparecieron una serie de ramas de C que quedó el despelote. Entonces hubo que ordenar todo eso y eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Ese es el compilador. Sería el equivalente al Python, que era un intérprete. Recuerda que cuando ejecutábamos un programa teníamos que poner Python y el nombre del archivo en consola. Cuando lo hacíamos directamente desde el editor, poníamos el botoncito nomás, la flecha y se ejecutaba. Pero si lo queríamos hacer desde consola, teníamos que llamar al intérprete. Lo mismo acá, pero acá no se llama el intérprete, acá se llama el compilador que genera un archivo ejecutable. Eso es lo interesante. No instalamos acá para hacer el dibujito. Estoy probando otras tablas distintas, así que para las próximas clases ya la vamos a tener. Pero en el fondo es, ¿qué es lo que hace el GCC? Toma lo que yo escribí en el editor y genera ahora un archivo de salida. En el caso del intérprete no genera un archivo de salida, genera la ejecución del archivo inmediatamente. Acá el intérprete, el compilador lo que hace es genera un archivo de salida que está escrito en el lenguaje de máquina en donde fue compilado ese programa. Por lo tanto, el mismo programa fuente va a tener diversos programas ejecutables, dependiendo de la arquitectura en donde haya sido compilado. Es decir, si lo compila en Windows, va a generar código para que sea reconocido por el sistema operativo Windows. Si lo compilo en Linux, va a construir el código ejecutable reconocido por Linux. El código ejecutable reconocido en Linux no lo reconoce Windows y viceversa. Lo que se reconoce son los fuentes, los editores, por si acaso. Ya, ese es el compilador, GCC. Ese es el que nosotros vamos a utilizar en términos prácticos. Ese es el que tiene la sintaxis todo. Vamos a aprender a cómo usarlo desde línea de comando. GCC tutorial pueden poner ustedes. Tiene muchas versiones, es complicado. Es complicado conocerlas todas. Aquí están todas las etapas, cómo se compila, ahí está todo lo que ustedes quieren. Los fuentes, la etapa de la compilación. Aquí busquen tutoriales y se van a encontrar con información, pero muy interesante. Hay algunos que son bien buenos, hay otros que son eh, un horror porque en vez de ayudar se enredan. Pero esa es la idea, vamos a ir tranquilamente. Ya, entre esas, lo que yo les mencionaba, el GCC, que es este compilador, ¿cierto? Ya, pero ¿quién lo construye? O sea, claro, hay versiones. La versión que nosotros usamos del GCC, que es el nombre genérico, tiene el nombre de MinGW. El MinGW es una implementación del GCC, MinGW. Este, que es una versión mínima del C. Ahora, esta versión, si ustedes quieren, la que dijimos que se puede instalar por separado, pero que nosotros lo hacemos porque cuando instalamos el CodeBlocks, que era más simple hacerlo, para evitar todas estas explicaciones, aquí en los binarios, ustedes se dan cuenta de cuando bajan el binario, le dije que bajar, que se encuentra en la cuarta posición, 1, 2, 3, 4, este está aquí. Este trae un IDE, que es este que se ve aquí atrás, más el compilador MinGW, que es la implementación del GCC. Si usted instala este solo, va a instalar solamente el editor, pero no el compilador. Y como lo que necesitamos nosotros, lo más importante es el compilador, esta es la forma más rápida, eficiente de instalar un compilador. Y eso es lo que está en el video. Que después usemos o no el CodeBlocks, da lo mismo. Pero estando instalado ya el compilador, yo puedo usar CodeBlocks, puedo usar Visual Studio Code o el que yo quiera. O compilar directamente en línea de comando que va a ser equivalente. Eso es lo que está en estas dos primeras videos que tenemos acá. Cómo instalar y la primera clase. Ahora, como habíamos mencionado ya,
El programa de estudio nuestro tiene algunas unidades que parten por la introducción a la algoritmia, que es el tema del tiempo de ejecución, que eso vamos a parar un par de clases porque vamos a empezar a introducir el lenguaje que nos va a ayudar a nosotros a seguir el curso. Que, como les dije yo, ahora ya no necesitamos, ya se supone que en teoría saben programar y por lo tanto no es que hagan todos los programas, pero tienen claro lo que es programar, saben los problemas que hay en todas las situaciones, porque ya hemos programado en Python. Entonces ahora lo que vamos a ver es entregar un lenguaje de programación que es el lenguaje oficial, entre comillas, para los informáticos, que es el lenguaje C, en donde vamos a empezar poco a poco a construirlo. Por lo tanto, vamos a tomar algunas clasecitas, un par de clases, en donde nos vamos a enfrentar únicamente y exclusivamente a escribir programas simples en C, eh, compilarlos, ejecutarlos y jugar un poco en eso, en un par de clases. Esto hay que ir repitiéndolo constantemente, para después ya pasar a estudiar cada uno de los elementos que vienen incorporados dentro del lenguaje C, repasar mucho más el tema, para poder utilizarlo acá, para poder hacer estos análisis, estos estudios, y después para poder implementar las listas, las pilas, las colas, los árboles y los grafos, que eso es todo el curso. Entonces se fundamenta en un manejo potente del lenguaje C. Necesitamos llegar al manejo de la memoria para poder trabajar estos que están acá, porque si no, no vamos a poder trabajar esos. Los lenguajes como Java, como Python, no implementan punteros, no manejan directamente la memoria, y eso se hace acá en C. Por lo tanto, este es el lenguaje que es, entre comillas, el padre de todos los lenguajes. Así que, dicho eso, vamos a empezar a presentar un poco el lenguaje C. Ya vimos lo que son los editores, dónde escribirlo, ¿cierto? Y todas esas situaciones. Todo este material se lo voy a dejar durante el fin de semana, que voy a aprovechar el fin de semana para subir materiales porque no he tenido tiempo. Ustedes saben que como director de departamento la vega más pesada es al comienzo del semestre porque hay cambio de profe, hay que armar horarios, hay que armar un montón de situaciones que me tienen atareado hasta no sé las horas de las tantas de la noche. De hecho, hoy día tengo un problema porque hay un profesor que, no de la carrera de ustedes, sino de otra carrera, que ya no va a continuar con nosotros, entonces tengo que llamar por teléfono a otro, incorporarlo, hacer toda esa pega que ustedes no ven y que ustedes reclaman de repente que no va a ser profe, claro, porque los profesores se van, no. Se cambian o no les gustó o efectivamente encontraron otro lugar y se van, especialmente los part-time. Los otros, los plantas, no, los plantas ya los tenemos los mismos de siempre. Pero eso significa que tengo que empezar a buscar un nuevo profe, tengo, no sé, 2, 3 horas para contactarlo y entregarle todo el material para que parta el tiro. Ya, entonces por eso me he demorado un poco en subir material. Pero vámonos acá a lo nuestro. Voy a partir por este más simple, vamos a repasar esto harto, ¿eh? Lenguaje C. El lenguaje es la sintaxis, como yo escribo. Eso es lo importante. El compilador es el que toma esta sintaxis y la transforma en un lenguaje de máquina para que la ejecute la máquina. ¿Dónde escribo yo? En un editor. Esa es la lógica. El lenguaje C, rápidamente, una pequeña historia, fue creado por Dennis Ritchie en 1972. Son los mismos creadores de Unix, del sistema operativo Unix. Eh, el sistema operativo Unix fue un sistema creado para hacer demostraciones académicas, para el punto de vista académico, para explicar a los estudiantes de la Universidad de Berkeley en ese entonces cómo funcionaba un sistema operativo. Porque históricamente, hasta el año 70 más o menos, había muchas empresas que fabricaban computadores, no solamente estaba IBM, había otras empresas que ya no existen, que fueron absorbidas por las otras. Y cada empresa tenía, estaba IBM, estaba May Basic 4, estaba Unisys, estaba NCR, había Data General, eran máquinas grandotas, no eran PCA, estamos hablando de la época previa al PC, estamos hablando de mainframe, estamos hablando de servidores grandotes, que tenían terminales para conectarse, no estamos hablando del mundo PC. Eso para que les quede claro a ustedes y se transporten a esa época. No había Windows ni nada por el estilo, todo era línea de comando.
Y cada una de estas fábricas, de estos fabricantes, tenía su computador, su procesador y además tenía su propio sistema operativo. Eso hacía entonces imposible que se comunicaran entre distintas empresas. O sea, lo que vemos hoy día, que de un lado saltó a otro, eso sería imposible. Si yo llevaba un programa para un lado, no me lo reconocía el otro. Si yo tenía los datos almacenados en una cinta en un sistema operativo y me cambiaba, había que hacer toda una transformación. Entonces, esas cosas ocurrían constantemente. Y imagínense, en una universidad estamos enseñando lo que es un sistema operativo y no sabemos cuál enseñar, porque cada uno tenía su propio sistema operativo. Entonces, ellos lo que crearon fueron, entendamos primero, en términos generales, lo que es un sistema operativo y después creamos nuestro propio sistema operativo que responda a esas características de lo que debe ser un sistema operativo, no a partir de criterios de negocios. Y ahí ellos construyeron este sistema operativo Unix, pero para poder construirlo necesitaron, obviamente, un lenguaje. Partieron con un lenguaje llamado B, que fue diseñado por Ken Thompson. De aquí hablamos de Ritchie, Kernighan y Thompson. Generalmente son las tres personas que se habla en términos prácticos por la creación del C y del Unix. Deriva de un lenguaje que él había creado que se llamaba B, y que derivado se llama A, o sea, original tipo para los nombres. Entonces, se creó en el año 72, dijo, bueno, el B me está quedando corto y en el lenguaje B construyó el lenguaje C. Y ahí nos quedamos. Y en el año 89 se dieron cuenta nuevamente que lo que había pasado con los sistemas operativos, es decir, que cada empresa tenía su propio sistema operativo, entonces era imposible analizarlos todos. Unix triunfó y después todas las empresas a partir del año 72 fueron incorporando ese sistema operativo dentro de las máquinas y dejando de lado estos sistemas operativos propietarios. Y por lo tanto ya teníamos todo, hasta el año 80 y tanto ya está todo más o menos homogenizado, que la gran mayoría de los servidores tenía Unix, que partió de algo académico y se transformó en algo totalmente en el ámbito de los negocios, del mundo industrial. Entonces, teníamos eso. Pero dentro de los sistemas operativos, ¿cierto? Hay que crear programas. Y para crear programas nuevamente, había que tener lenguajes. Y el lenguaje que se usó inicialmente para construir las grandes cosas era el lenguaje C. Pero pasó lo mismo que pasó con el sistema operativo. Después de que cada empresa ya adoptó Unix, pero empezaron a generar sus propias versiones del lenguaje C, que hacía nuevamente incompatibles los programas otra vez, porque habían cosas que en una determinada empresa funcionaban y en otras no, porque no estaba implementada esa funcionalidad en el lenguaje, en el compilador. Entonces, volvemos a lo mismo. Y cuando pasa eso en nuestro mundo de la informática, ¿qué es lo que hacen? Se ponen de acuerdo nuevamente y en el año 89 se reunieron todas estas grandes empresas, incluyendo Microsoft, y definieron un estándar, unos criterios básicos, un estándar. A ese estándar básico lo llamaron ANSI, ANSI C. Entonces dijeron todos, ¿saben, señores? Todos aquellos que dicen que su compilador es un compilador C, tiene que dar respuesta a este núcleo, a estas instrucciones básicas. A eso le llamamos ANSI. Si usted quiere incorporar alguna característica, perfecto, pero sí tiene que ser capaz de soportar esto básico. Y eso es lo que se publicita en todas partes. Y entonces, cuando ustedes programan, cuando ustedes buscan, lo único que tenemos que tener claro es que si lo que yo voy a utilizar sigue el estándar ANSI C, que se ha ido modificando, no es que quedamos con el ANSI C del año 89, sino que se han ido incorporando cosas y como están todos estos de acuerdo, efectivamente esa incorporación afecta a todos los comillas implementaciones del compilador C. Eso es lo importante. Por lo tanto, se unificaron los criterios y eso es lo que nos trabajamos nosotros. Por eso es tan importante el lenguaje C, porque funciona en todas partes, es exportable a nivel de código fuente. Cuando yo les mencionaba acá este libro, por ejemplo, que es la base, el criterio, este es el primer libro que se escribió en lenguaje C cuando aún no existía ANSI C. Pero después esta versión fue remasterizada, entre comillas, podríamos decir, por Kernighan y Ritchie, y donde incorporaron el ANSI C, que por eso se llama segunda edición del libro. La primera edición no tenía, fue presentado el lenguaje nomás, pero después ya fue, aquí está definido todo la estructura, la forma de trabajar del lenguaje.
No es un libro que tenga muchas páginas, es delgadito, de hecho, barato si lo quieren comprar ustedes en Amazon. En Amazon, no sé cómo estará. Me gusta el libro, es que yo lo he comprado como 5 veces y cada vez que vienen los alumnos me lo piden y después no me lo devuelven. Ahí está el último. Segunda edición. Puede ser para Kindle, con tapa dura, tapa. Y ¿cómo está? $49. Oh, está caro, bueno, últimamente. En tapa blanda. Para Kindle, ya. Pero ahí está el libro. Si quieren lo pueden comprar. De hecho, aquí lo venden aquí en las librerías en Talca. Yo lo he visto por 10 lucas. Nuevo. Ya, eso es con respecto a la historia del lenguaje, por qué es importante y de dónde viene. Ya, ¿qué características tiene? ¿Por qué hablamos tanto de este famoso lenguaje que algunos lo adoran, otros lo odian? Algunos lo quieren, no lo quieren. Algunos dicen que es fácil, otros dicen que es imposible aprenderlo. Otros dicen que es muy quisquilloso. Otros dicen que es flexible. No sé. Todo depende del cristal con que ustedes lo quieran mirar. En primer ¿Y usted, lugar, profe, qué opina? yo creo que no es amigable. Está claro. Es un poco árido. Pero lo que sí les puedo decir es que es flexible y es potente. Y lo otro que está ahí es eficiente. Yo lo único que discrepo acá en que la mayoría de la gente dice que es amigable, no es tan amigable. No es como Python. Si alguno ya entendía medio enredado Python, con esto se van a enredar más. A mi punto de vista, es un lenguaje, por eso era importante partir primero con algo un poquitito más simple de entender, porque partir con lenguaje C en primer semestre enseñando a programar, tiene muchas particularidades pequeñitas, cosas, detalles, que cuando yo estoy aprendiendo a programar no me debo concentrar en el detalle, debo concentrarme en la solución del problema y cómo eso implementarlo rápido para que me quede claro cómo programar. Pero si me voy al lenguaje C, me doy cuenta que tiene mucho detalle, mucha cosa pequeña, un punto y coma te echa a perder todo. Entonces, de ese punto de vista, eh, enfocarnos durante el primer año en pelear con sintaxis no me parecía adecuado ni a la mayoría de la gente que enseñamos a programar desde el primer año, consideramos que no es adecuado, por lo menos aquí en Chile y en varios países más. Antes se enseñaba el lenguaje C del primer semestre y quedaba la escoba. Pero desde que nos dimos cuenta que había que partir con otros lenguajes para fomentar y sentar las bases de lo que es la programación, no ha ido relativamente bien. Y ahora pasar en segundo año a algo ya más técnico. Ahí podríamos hablar. En el fondo, si me preguntan ustedes, sí, esa es la palabra que me gustaría usar. Es un lenguaje más técnico, no tan comercial. Esa es la diferencia. Que yo puedo hacer todo lo que quiero en lenguaje ese sí, pero que me va a costar mucho más. Cuando hacíamos el semestre pasado una ventanita ahí en Python era re fácil, ¿cierto? Importábamos la biblioteca nomás, creábamos la ventanita y la mostrábamos. Y teníamos una ventana. Bueno, hacer eso mismo en C directo es complejo, no es tan simple. Pero lo chistoso está, y lo cómico acá, es que Python está escrito en C. O sea, alguien se dio la lata de escribir todo eso que yo puedo hacer fácil en Python, es porque alguien lo hizo en C. Raro. Pero para eso usamos el lenguaje C. ¿Qué características tiene? Que es estructurado. ¿Qué significa que sea estructurado? Lo que ya sabemos, trabaja con estructuras secuenciales, condicionales y iterativas. Eso es fundamental. Es estructurado. Y entre comillas yo podría agregarle que además también se le considera un tipo de programación modular o funcional, en el sentido de que todo es función. Igual como yo trataba de meterle el tema de las funciones en Python, bueno, acá hay que hacerlo. Hay que trabajar con muchas funciones. Y por lo tanto, si trabajamos con funciones, recordemos que lo más complicado de las funciones es el paso de los parámetros, enviarle datos, rescatar datos. Y aquí vamos a agregar una nueva componente más. Aquí efectivamente vamos a tener que hacer la gran diferencia entre una variable pasada, un paso de parámetros por valor y un paso de parámetros por referencia, que estoy pasando una dirección de memoria. Y por eso esas cosas, primero nos vamos a centrar en la sintaxis del lenguaje y después nos vamos a centrar en la semántica, en las cosas que están detrás. Ya, después, ahí dice es amigable. Esto lo saqué de unos apuntes de un libro.
Ahí yo no estoy tan convencido de que sea amigable, pero, ya, claro, para mí ahora es amigable porque lo conozco, pero cuando ustedes comienzan, no es amigable. Lo que sí es flexible, pero esa flexibilidad juega en contra mía también como programador. Al ser tan flexible, no me hace ningún tipo de chequeos, a diferencia como lo hacía Python o como lo hacía eh, Java y otros lenguajes más. Recuerden que cuando estábamos viendo el tema de la recursividad, ¿se acuerdan? Que me permitía cuántas llamadas recursivas el lenguaje 1000 mientras yo no dijera otra cosa. A la 1000 se daba cuenta que era mucho y paraba. En C no hace ningún tipo de conteo. Si ustedes hacen un ciclo y empiezan a llamar cosas recursivas, él va a llamar hasta que se le acabe la memoria. Y ahí sí que se van a colgar, sí o sí. En Python era re difícil. Yo los asustaba que se quieran colgar, sí, pero como él tenía el control, sí. También el control de las variables es muy complicado. Es potente, sí. Es potentísimo. Porque se puede trabajar, entre comillas, a alto nivel con cosas de bajo nivel. ¿A qué me refiero a eso? Que el lenguaje C accesa directamente a la memoria. ¿Y saben lo que es accesar directamente a la memoria? O sea, hago un mal acceso a la memoria y puedo corromper el sistema operativo completo que está en ejecución. Es potente eso. También hace uso directamente y puede leer eh, los sectores de un disco directamente. Y eso no lo permiten los otros lenguajes. Por eso la mayoría de los virus, todo ese tipo de cosas que te hacen están en C, porque tiene acceso a partes del sistema que a través de otros lenguajes es imposible. Es eficiente, terriblemente eficiente. De hecho, es el lenguaje más eficiente que hay. Y estamos hablando, es eficiente en términos de recursos tanto temporales, es decir, en tiempo de ejecución, como en espaciales, es decir, en el uso de la memoria que lo hace. Es eficiente. Por eso hablamos tanto nosotros los informáticos del lenguaje C. Es portable. Cuando hablo que es portable, significa que lo que yo escribo en un editor, en el código fuente, lo puedo llevar a cualquier otro computador y lo compilo en el otro sistema operativo y va a funcionar. Es portable a nivel de código fuente. Ojo con eso. Que sea compilado significa que lo que hace es una revisión completa desde la primera letra que está en mi código hasta la última, buscando errores al tiro, busca completamente, hace una revisión, un chequeo, y una vez que está correcto, todo, todo, pasa y construye directamente un programa ejecutable. Es decir, la salida de una compilación es un nuevo programa que está en código máquina, a diferencia de un interpretado que, si ustedes se acuerdan, no generaba un código ejecutable, se ejecutaba nomás. Python ejecutaba nomás. Y por lo tanto, cada vez que había una instrucción, él tenía que hacer la traducción a código máquina y ejecutar. Traducción, código máquina, ejecutar. Traducción, código máquina, ejecutar. Aunque la instrucción haya sido traducida 500 veces, la volvía a traducir nuevamente. A diferencia de la compilación, que como genera el código ejecutable, lo hace una pura vez. Esos son los aspectos más importantes a destacar en el lenguaje C. Hay varios más que podríamos nosotros después empezar a hurguetear y a estudiar y que ustedes podrían intentar eh, tratar de ver aquí la historia del C. Muchas provienen del BCPL, lo que ya habíamos mencionado. Fue diseñado originalmente para el SSO Unix, sistema operativo Unix, en una, esa es otra marca de computadores, una DEC, por Dennis Rich en los laboratorios Bell. Eso, los laboratorios Bell es la compañía de teléfono, por si acaso. Los laboratorios Bell son donde salieron muchas de las grandes cosas de los años 70. El primer libro de referencia de la Programming C es el que yo les mostré, pero la versión del año 78. En los 80 parte de la programación se realiza en C, en el 83 apareció el C++, que está orientado a objetos, que no es lo mismo que C, pero que es C++. De hecho, el compilador G que nosotros instalamos en MinGW permite compilar en C++, pero C++ lo van a ver ustedes en el curso que viene, que es programación avanzada. En el 89 aparece el estándar ANSI C, en el 90 aparece el estándar ISO C, actual estándar de C,
En la década de los 90 se trabajan en estándar, nuevos estándares. De hecho, ese es el estándar que estamos ahora trabajando. Todos los sistemas, los migratorios trabajan en ese estándar ahora. Eh, Aquí nuevamente dice el lenguaje de programación de propósito general, muy adecuado para la programación de sistemas. Unix fue escrito en C, y no solamente Unix, Windows también. Lenguaje relativamente pequeño, solo ofrece sentencias de control sencillas y funciones. Ah, eso también. Tiene pocas instrucciones. La mayoría de las cosas están en bibliotecas. La entrada y salida no forma parte del lenguaje, sino que se proporciona a través de una biblioteca de funciones. Lo vamos a explicar después. Permite la agrupación, permite la programación estructurada, ya lo mencionamos. Permite el diseño modular, que es funciones. Y los programas, como le dije yo, son portables. Es decir, el código fuente se puede llevar a cualquiera. Inconvenientes. Esto es lo que yo quería. No es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Qué significa fuertemente tipado? Que yo debo definir previamente el tipo de dato que va a tener mi variable. A diferencia de Python, en donde si yo ponía a igual 5, él asumía que ese 5 era un número entero, por lo tanto la variable A era de tipo entero. No tenía que indicárselo, acá tengo que indicarle. Antes de utilizar la variable, debo definirla, debo declararla, si no me va a dar errores. Vamos a hacer toda esa prueba ahora. Es bastante permisivo con la conversión de datos, sin una programación metódica puede ser propenso a errores, difíciles de encontrar. Aparte que si yo no escribo ordenado, se genera un código que no entiende nadie, se los digo. La versatilidad de SEDI se permite crear programas difíciles de leer, una cosa como esta. Y le aseguro que eso funciona. Le aseguro que eso funciona. Nadie entiende nada. A diferencia de Python, que los programas me quedan bonitos, ¿cierto? Acá la indentación no es obligatoria, pero nosotros sí la hacemos obligatoria para poder entenderla, porque si no, no podríamos hacer nada. Ahí se supone que las llaves son los inicios y los finales, Y de y los bloques, el sí. punto y coma sería como la indentación que hacemos en Python, ¿cierto? No, la indentación es como la separación entre instrucciones. Sí, eso. Sería como una línea más, y los paréntesis de llave corresponderían a los bloques. Todo lo que está entre paréntesis de llave es un bloque. Por ejemplo, eso sería un bloque. Y los bloques sí nosotros lo reconocíamos por la indentación. Ujú. Pero eso lo vamos a ver ahora, así que tranquila. Pero yo puedo escribir. De hecho, había un concurso como a mediados de los 90 que daba esta plata en decir quién escribía en el lenguaje C el programa más enredado que funcionara y que nadie lo entendiera, pero que funcionaba. Ya, ahora vamos a ver, ahí tenemos bastante inconvenientes que vamos a trabajar. Para escribir un programa en C hay que seguir los siguientes pasos. Eso es lo importante. Primero, obviamente, hay que tener el algoritmo, que eso es lo que vimos el semestre pasado. Diseñar el algoritmo que resuelva el problema. Debemos escribir el código fuente del programa. El código fuente es el que escribimos nosotros en el editor. Vamos a hacer una demostración completamente de esto para que no tengan problema, pero para que esto lo tengan clarito. Los programas deben ser grabados en ese editor con la extensión .c minúscula, no mayúscula. .c minúscula. Así como los Python eran .pi, aquí es .c. ¿Qué es lo que hace esa cosa? Yo traduzco el pseudolenguaje, es decir, lo que yo escribí, debo escribirlo en sintaxis o en instrucciones del lenguaje C, que eso es lo que hacemos en el código fuente. Y eso lo hacemos, obviamente, usando cualquier editor de texto, el que ustedes quieran, pero generalmente usamos un IDE, un entorno integrado de desarrollo, que es más que un editor. Es un editor más un compilador y más un montón de herramientas. Pero desde el punto de vista práctico, incluso podría escribir mi programa en C en el nunca empoderado bloc de notas de Windows. Eh, ¿Qué es lo que hace el compilador? Después debo generar un código objeto, así se denomina. Ustedes no lo ven esto, por si acaso, pero es una especie de código intermedio. El compilador, el GCC, toma este resultado de la escritura de mi programa, toma el punto C y lo traduce a un programa fuente al lenguaje interno del computador, lenguaje máquina. Aquí se comprueba si hemos cometido algún error de sintaxis, si falta algo, falta un punto y coma, alguna falta, alguna variable no declarada. Hace una serie de comprobaciones para ver que esté todo correcto.
una vez que está todo correcto, genera el archivo ejecutable, que sería en Windows extensión .exe. Ahí, ¿qué es lo que hace? Incorpora todas aquellas bibliotecas adicionales que yo requiero para que el programa funcione. Y eso queda grabado y almacenado en el disco. No se ejecuta al tiro. El compilador no ejecuta. El compilador traduce desde C y genera el ejecutable. Ahora yo puedo directamente ejecutar el .exe a través de doble clic, llamado desde línea de comando. Ahora, si lo hice desde un editor, de un entorno integrado de desarrollo, perdón, de un IDE, entonces, obviamente al apretar ejecutar, hace todo esto. Genera el código objeto, genera el archivo ejecutable y después lo ejecuta. Pero siempre es la misma historia. Pero hay una etapa que nosotros le llamamos el preprocesado o el preprocesador C, que esto es previo, entre comillas, a hacer esto de acá. Es previo a generar el código objeto, por si acaso. Es una etapa que está ahí, pero que es previa. Tampoco veo yo cómo lo hace, sino que para mí esto es un continuo. Estoy hablando de las etapas que se deben desarrollar al momento de construir esto. Procesa el programa fuente, toma el programa al punto C, lo vamos a ir viendo. ¿Y qué es lo que hace el preprocesador? Primero, incorpora otros archivos. Así como nosotros usábamos en Python el import, aquí usamos la inclusión de archivos. Incorpora otro más. Define constantes, si hay que definirlas. Define macros. Tiene la posibilidad de una compilación condicional, es decir, si se dan ciertas condiciones, entonces una parte de mi programa se puede compilar o se puede saltar. Eso no lo hacíamos en Python. Ejecución de directivas del compilador. También ejecutar algunas instrucciones para que cuando esté funcionando el compilador, esté trabajando, haga alguna cosa distinta. Es decir, te entrega el poder completo. Por eso, hacer un curso de compilación con GCC, podríamos pasar un par de semanas y tratando de entenderla. Nosotros vamos a hacer la parte simple nomás. Todas las instrucciones que van dirigidas a esta etapa, a la etapa previa, al preprocesado, se llaman directivas. Así las reconocemos. ¿Y por qué las reconocemos? Porque comienzan con el símbolo almohadilla, con el gato, con el hashtag. Entonces, cuando ustedes veían por ahí, ¿dónde tiene esa cosa que está? Donde teníamos aquí el... No se reparece nada. Aquí, cuando veían ustedes eso, esto es una directiva al preprocesador, todavía ni siquiera al compilador. Ojo, es una directiva que está definiendo una constante simbólica. Eso es lo que está haciendo. No, está definiendo una macro, perdón. Una macro ahí. Ya. Cada directiva debe estar en una línea propia y antes de cada directiva solo pueden aparecer espacios en blanco. Eso lo vamos a ver en la práctica. ¿Cómo se incorporan archivos? Y aquí es lo básico nomás, para poder entender el primer programa. Yo incorporo archivos de la siguiente forma. Con esta directiva, la directiva include. ¿Por qué sé yo que es una directiva? Porque comienza con el hashtag. Una directiva include que puede tener dos variantes, dos vertientes. Así como los import podían ser de distintas formas, acá también los include puede ser de dos maneras. Con paréntesis angulares y pongo el nombre del archivo que yo quiero incorporar, que yo quiero importar, que son bibliotecas generalmente, o ese nombre encerrado entre comillas dobles. Ojo, aquí, a diferencia de Python, existe diferencia entre comillas doble y comillas simple. No es lo mismo. En Python da lo mismo. Ponía cualquiera de las dos y funcionaba. Acá ya somos más restrictivos en eso. Por lo tanto, teníamos esas dos formas. En el lugar de gato include, en este lugar donde aparezca, se va a incluir o se va a incorporar una copia del archivo indicado. Aquí. Es decir, si yo digo gato incluye archivo, ¿qué es lo que hace el preprocesado? Antes de pasarle el control al compilador, él mete adentro del archivo, yo no me doy ni cuenta, pero mete esto. Mete ese archivo acá. Punto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos formas de incluir archivos? Si está entre comillas, solamente, entonces lo que estoy incorporando es un archivo que se encuentra en el mismo lugar físico, en la misma carpeta física, que el programa que estoy compilando. En la misma carpeta, es lo mismo que hacíamos nosotros cuando incorporábamos nuestras propias bibliotecas en Python. Esta forma se utiliza para incluir archivos creados por el programador.
Cuando yo creo una biblioteca mía y la quiero incorporar, entonces debo hacerlo de esta forma. Obviamente, si quiero que esté en otro directorio, debería poner aquí la ruta completa que yo quiero seguir. Ahora, ¿qué pasa si yo incluyo bibliotecas o archivos que están encerrados entre paréntesis angulares el nombre? Entonces, ahí le dejamos la pega al editor, perdón, al propio compilador. Si el nombre del archivo va entre paréntesis angulares, el preprocesador lo buscará en algún directorio estándar del sistema. Es decir, cuando instalamos el sistema operativo, ¿se acuerdan que yo le dije hay que instalarlo en C2 puntos, el codeblocks, para que después no nos cueste encontrar nada, porque dentro estaba el sistema operativo, dentro estaba el compilador? Bueno, él sabe dónde están instalados. Él, en forma interna, almacena esa dirección. Y esa dirección es la que le pega acá, que yo no me doy cuenta, y él va a buscar ese archivo a los que él sabe dónde están. ¿Dónde los dejó? Depende de lo que usted haya puesto. Depende de dónde vaya usted almacenado el compilador. Por eso hacemos esa gran diferencia. Esto se usa para incluir archivos cabecera de bibliotecas estándares, de las bibliotecas que existen en el sistema operativo por si acaso, que generalmente puede ser la stdio.h, la mat.h. Vamos a explicar después qué contiene cada una de ellas, y muchas más. De hecho, si ustedes pusieran acá a mí me gusta siempre ir jugando con esto para que vayan familiarizándose. Usted pone bibliotecas C, biblioteca en C, aquí hay varias parecen. Y también le pueden llamar librerías. A mí me gusta llamar bibliotecas porque es el concepto claro, pero hay otros que hablan de librerías en la misma historia. Acá están todas estas bibliotecas. Ustedes pueden tener archivo de cabecera, bibliotecas ANSI C. Estas son estándar. Es decir, todo lenguaje C las reconoce. Hace el punto H. Todas terminan en el punto H por si acaso. La MAT contiene las funciones matemáticas y la stdio proporciona al núcleo las capacidades de entrar y salir del lenguaje C. Incluye la venerada función cleanf. Eso es lo que vamos a ver. Y tiene muchas más. Estas son las que ustedes podrían estudiar después. Ya. Ya, eso es la presentación básica. Aquí tenemos nuestro primer programa escrito en lenguaje C y vamos a entender cada una de esas cosas. Está bien escritito, está derechito, está ordenadito, como debe ser. Aquí nos vamos a preocupar nosotros de la forma de escribir los programas. Esto lo podría escribir yo en una pura línea de código y va a funcionar igual, ¿eh? Pero ahí no lo tendríamos nunca. Entonces tengo que acostumbrarme a que efectivamente el lenguaje C, como está hecho de una manera más técnica, yo podría escribir como quiero y va a funcionar. Pero si usted escribe un programa de 500 líneas desordenado, nunca va a poder depurarlo ni va a poder encontrar los errores. Eso se los doy hecho. Así que vamos a tratar de seguir un poco lo que hacíamos en el lenguaje de Python, ordenadito con las indentaciones y todo ese tipo de cosas. Este es un primer programa. Esto lo único que hace, escribe hola mundo en la pantalla. En la pantalla, obvio, la pantalla consola. Aquí no, en C, este semestre no vamos a trabajar con cosas gráficas, que quede claro. Vamos a trabajar únicamente desde el punto de vista consola técnica y pantallas texto. Ya, vamos a trabajar en este programita. Lo primero que encuentro yo, una línea como esta. Ustedes van a encontrar esa línea casi en el 99% de los programas escritos en C. Siempre viene esa línea. ¿Qué significa? Dijimos que si comenzaba con un hashtag o con una almohadilla o con un gato, entonces lo que viene es una directiva al preprocesador. Y esa directiva, si es include, lo que hace es que incorpora a este programa, en este mismo lugar, las funciones que existen en la biblioteca llamada stdio.h. Punto. ¿Y qué biblioteca, qué cosas tiene esa? Hartas funciones. Entonces están disponibles para que yo las use. Es el mismo concepto del import que teníamos en Python. ¿Qué significa stdio.h? std viene de estándar, io viene de input-output. Por lo tanto, lo que contiene son todo el núcleo, todas las instrucciones, todo lo básico para poder interactuar con la entrada y la salida estándar de mi computador. Y la entrada y la salida estándar, la entrada estándar es el teclado
y la salida estándar es la pantalla. Eso es lo que hace. Yo puedo redireccionar estas salidas en C, sí. Lo puedo hacer sin ningún problema, lo van a aprenderlo ustedes. Eso es lo que hace. Por lo tanto, si yo quiero una instrucción que me permita imprimir algo en pantalla, debo, en teoría, incorporar la biblioteca stdio.h. Aunque en rigor, la última versión de este estándar ANSI me indica que no es necesario porque las funciones ya las incorpora por defecto. Pero, por modo de compatibilidad, nosotros y claridad siempre incorporamos la biblioteca. Siempre, por si acaso. Porque esta biblioteca la incorpora de manera automática la compilación, pero aquí lo dejamos explícito. Eso es lo que hace. Después, todo dentro de C tiene que ir al interior de una función, siempre. Y hay una función muy especial, muy particular, que es necesaria y que se llama la función main. ¿Se acuerdan ustedes que yo el semestre pasado más lo que hinchaba cuando ponía esa línea if, guión bajo, name, guión bajo, igual, igual, comillas, guión bajo, main, guión bajo, ¿se acuerdan? Bueno, era para eso, para ir acostumbrándolo ustedes a que siempre tiene que existir una función llamada main, que es la principal, que es cuando se ejecuta un programa. Si yo tengo 500 funciones, el compilador, no el compilador, en realidad, la ejecución va a comenzar, no en cualquiera de ellas, no en la que está al principio ni al final, sino que va a comenzar la ejecución de mi programa en aquella función que se llame main. Lo que esté dentro es lo que se ejecuta. Y esa función puede llamar a 500 funciones más si quiere. Pero la función más importante de cualquier programa es el main. Entonces, cuando nosotros revisamos códigos en lenguaje C, lo que tengo que irme es a, efectivamente, la función ejemplo en lenguaje C. Pongan cualquier cosa nomás y empiecen. Ejemplo en lenguaje C. No hay ningún programita, no. Problema resuelto por el lenguaje C. A ver. Veamos por aquí donde hay algunos problemas que están resueltos ya. Dice resuelto. Aquí, ¿se dan cuenta? Aquí está el main. Aquí está el gato incluye. Estoy incorporando las funciones estándar y estoy incorporando funciones matemáticas en mi programa que no las trae. Aquí viene el main. Aquí vamos a hacer algunas salvedades de cómo escribir el main. Pero aquí está el main. Siempre deberíamos hacer referencia al main. De hecho, más o menos mucho más abajo, porque en la 99 estaba, parece. No se acabaron ahí. Ya, pero aquí hay más instrucciones. Ustedes pueden buscar libros, lo que quieran, y aquí, ¿se dan cuenta? Main otra vez. Siempre van a encontrar una función llamada main, en lo que ustedes estén. Ya, por lo tanto, esa función main, como es una función que se llama main, ¿se acuerdan un poco de Python, cierto? Entre paréntesis, ¿qué es lo que poníamos nosotros en Python en las funciones? Los parámetros o las variables que yo le pasaba a la función. Está claro, ¿cierto? Y la función, ¿qué es lo que podía hacer? Devolver o no devolver un valor. ¿Se acuerdan de eso, no? Ahora o callen para siempre. Sí, profe. Ya. Lo mismo acá. Si la estructura es la misma. Main es el nombre. Acá adentro no le envío parámetros, que ocurría, pero a diferencia de Python, donde si devolvía algo yo no decía nada. Acá tengo que indicarle que esta función main no va a recibir ningún valor, pero sí va a devolver un entero. Vamos a estudiar después los tipos de datos. Ahora les digo yo que INT hace referencia a los tipos de datos enteros. Entonces la función main, que es la principal, no va a recibir datos y va a devolver siempre un valor entero. ¿A quién se lo va a devolver? Lo dejamos por el momento ahí parado. Ahora, todo lo que forme parte de la función main, cuando estábamos en Python, teníamos que indentarlo. Y eso era el bloque de la función. Acá se debe abrir un paréntesis de llave y cerrar el paréntesis de llave. Este es el bloque. Esto es lo que pertenece efectivamente a mi función main.
yo de manera eh, clara, lógica y consciente, uso el tabulador para que me dé la sensación de que esto está encerrado y que está ordenadito. Pero vuelvo a repetir, C no se le, no los obliga, no los obliga a inventar, podría escribir todo acá. ¿Por qué? Porque ya reconoció el bloque, pero eso lo reconoce él, no yo. Entonces la recomendación es que siempre intentemos. Voy a obligar yo a que las revisiones sean siempre así. Entonces, tengo un bloque, tiene 3 instrucciones este bloque. La primera instrucción que aparece acá, como dice la tercera línea, es un comentario. ¿Cómo reconozco yo los comentarios? Porque comienzan con 2 slash, slash. Ese es Profesor, el programa un programa ejemplo. Los comentarios, así como en Python tampoco eran considerados en la ejecución, los comentarios no son considerados en la compilación. Son solamente información para el usuario. Por lo tanto, esa frase, un programa ejemplo, es para mí. El compilador dice, encontré slash, slash, me la salto. Existen 2 formas de comentar que la vamos a ver en la práctica más adelante, pero ahora dejemos como es. Esto es lo que se denomina comentario de línea, después vamos a tener un comentario de bloque, igual como lo teníamos en Python. En Python el asterisco, esta cosa, el hashtag era comentario de línea, y si queríamos comentar un bloque teníamos que poner 3 comillas simples, y cerrar con 3 comillas simples, y con eso podíamos cerrar un bloque completo. Pero dejémoslo ahí para no enredarnos todavía. Después viene la instrucción printf. La cuarta línea es la llamada a la función de escritura. ¿Cómo escribiríamos en Python? Con la función print, ¿se acuerdan? Print, y lo único que poníamos entre paréntesis nomás era lo que yo quería escribir. Punto. Entre comillas. Aquí difiere un poco, ¿eh? Y aquí es donde generalmente encontramos algún drama de entradita. La función no se llama print, sino que se llama printf. Y todo lo que esté entre comillas es lo que se escribe. La función tiene que, esto es un parámetro, obviamente, como es una función, entre paréntesis, todo lo que está entre comillas se escribe. Por lo tanto, va a escribir hola mundo, no va a escribir backlash n, porque al igual que en Python, backlash n significa salto de línea. Por lo tanto, va a escribir la palabra hola mundo y va a saltar a la línea siguiente. Otra cosa distinta que encontramos en C, todas las instrucciones ejecutables tienen que finalizar con un punto y coma. Ojo, aquí no hay punto y coma, no es que todas las líneas deben llevar punto y coma, sino que todas las instrucciones ejecutables. Esta no es una instrucción ejecutable, por lo tanto no lleva punto y coma, porque este es un mensaje al procesador, no forma parte del programa. Esta tampoco es una instrucción ejecutable, porque la instrucción ejecutable es toda esta. Esta tampoco es ejecutable, por eso no lleva punto y coma. Pero esta sí. Y esta también lleva punto y coma. Pero esta lleva un punto y coma. ¿Qué es lo que hace entonces esta cosa? Ahora, el punto y coma, ¿qué es lo que significa? Me separa instrucciones. Ese es un separador de instrucciones. En Python el separador de instrucciones es el enter. Acá el separador de instrucciones es el punto y coma. Por lo tanto, yo podría escribir este return si quisiera que a continuación funcionaría igual. Pero eso no sería una buena norma de programación, por si acaso. Sería una programación tipo spaghetti. Así se denominan estas cosas. Spaghetti code es cuando uno programa desordenado. Y finalmente, una instrucción return. ¿Qué es lo que hacía el return en Python dentro de una función? Devolvía un valor. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy devolviendo el valor 0. ¿Y por qué? Porque 0 es un entero. Yo dije que esta cosa debía devolver un entero. Entonces, ¿a quién se lo devuelve? Al propio sistema operativo, por si acaso. Eso es lo que está indicando esto. En términos prácticos, si ustedes pueden eliminar el main, eliminar esto, va a funcionar, eliminan esto, también va a funcionar, pero no es una buena norma de programación. El estándar exige que sea de esta forma. Si lo hago de la otra manera, igual va a funcionar, puede que les dé un warning, no un error. Vamos a explicar eso también, que son diferentes. Una cosa es el error y otra cosa es el warning en una compilación, pero no es sano. ¿A qué hace referencia esto? Si yo retorno un 0, le estoy informando al sistema operativo de que mi programa finalizó de manera correcta, por lo tanto él cierra todo lo que haya que cerrar y no se hace problema internamente. Si por algún motivo por acá hubo un error,
en alguna parte del programa, antes de llegar a la última línea, y finalizó mi programa, entonces mi programa no va a salir con un resultado 0, no va a devolver un 0, va a devolver un -1. Y eso le indica al sistema que hubo un error en la ejecución. ¿Capta la idea? Pero eso lo vamos a ver en la práctica, así que tranquilo. Teóricamente, ahora si me preguntan, profe, ¿esto debo hacerlo en todos los programas? Sí. Es conveniente que usted copie esto y lo hagamos siempre. Y lo único que vamos a ir cambiando es esto que está aquí adentro. Le vamos a ir agregando más cosas, menos cosas. Pero inicialmente esta es la estructura base de todo programa escrito en C. Esto es lo que debería escribir yo siempre en cualquier programa, en lo que ustedes quieran. Siempre deberíamos escribir eso. Eso es lo que vamos a trabajar con ustedes ahora. Eso es lo que yo voy a hacer la demostración de cómo esto se ejecuta y cómo se trabaja. Para eso, voy a estar acá yo en mi famoso Google Drive, en los PGMs, en lenguaje C. Ahí tengo. Ya, esa es mi carpeta. Voy a eliminar lo que tengo acá para que no haya drama, para que vean que efectivamente vamos a partir de 0, ¿cierto? Vaciar. Esa es mi carpeta. Voy a hacerlo de todas las formas posibles que esto me pueda a mí eh, aparecer. Lo voy a hacer usando Visual Studio Code en mi máquina. Lo voy a usar en línea de comandos. Y voy a ver si lo puedo hacer también después en Windows, el mismo problema, para que vean ustedes cómo se ejecuta, cómo se puede ejecutar de todas las formas posibles para que no tengan drama. Ya, lo primero, abrir el Visual Studio Code o algún editor, el que ustedes estimen conveniente. El que ustedes quieran. Aquí yo no voy a ponerme exigente. Voy a abrir un editor, voy a abrir una carpeta, ¿cierto? Recuerden que siempre esto es conveniente hacerlo. El lenguaje C, ya, esa es mi carpeta. Ahí quedó seteada, no hay nada. Voy a abrir un archivo nuevo. Lo voy a grabar al tiro. Inmediatamente le digo Save As. Este se va a llamar hola.c. Siempre con extensión C. No sé si se alcanza a ver, pero eso es C, minúscula. Lo guardo, aquí quedó. Inmediatamente él me reconoce que está en el lenguaje C. Aquí voy a escribir mi programa. Gato include stdio.h int main, programa principal, abrimos inmediatamente los paréntesis. Aquí pusimos un comentario. Esto es un comentario. Aquí ponemos la instrucción printf. Aquí decimos hola mundo. Saltamos una línea si es que yo quiero. Punto y coma. Y ponemos return 0. Y ahí ya lo tengo listo, lo grabo. Ahí está mi programita. Voy a decir cómo esto debiese ser correcto. Ya, ahí lo tengo escrito, lo escribí nomás. Si yo veo acá, solamente está el hola.c. Si me voy aquí, veo que solamente está el hola escrito. ¿Se dan cuenta? No hay nada más. Pero ahora voy a ir como lo haría y me voy a ir paso a paso en modo de consola. Después lo vamos a hacer en la forma simple para ustedes. Pero esto es bueno que ustedes lo reconozcan. Hago ls, no hay nada, solamente el hola.c. ¿Estamos de acuerdo? Hola.c. Voy a proceder a tomar ese archivo y generar el ejecutable de ese archivo. Así de simple. Entonces, ¿eso cómo lo hago teóricamente? En consola, ustedes escriben gcc,
que es la llamada al compilador, el nombre del archivo, o la .c, un espacio en blanco. La recomendación es decir "-o", "-output", es decir, "-o", y a continuación el nombre con el que ustedes quieren dejar el programa. Como estoy en Linux, basta con que le ponga hola. Si ustedes están en Windows, le ponen hola.exe. GCC tome el hola.c, que es este que está acá, y a partir de él genere uno que se llame hola, pero que sea el ejecutable. Que yo no entiendo lo que tiene, pero debería funcionar. Y a continuación aprieto el Enter. No me da ningún tipo de mensaje, pero ya me generó un ejecutable acá, ¿se dan cuenta? Un exe. Aquí me generó el ejecutable. Este es el programa fuente. El ejecutable, este archivo no puede ser desplegado porque es un archivo binario. No entiendo cómo verlo, dice este muchacho. Ahora, ¿cómo ejecuto? Si estoy en Linux, en Windows, perdón, pongo hola, solo hola. Ahora, si estoy en Linux, tengo que poner slash hola por si acaso. /hola. Y ahí está el hola mundo. Ese es el programa. ¿Lo podría ejecutar desde la línea de acá? Hola mundo. Ahí está funcionando también. Y cierro esta cosa. Se puede ejecutar como con línea de comando. Se puede ejecutar dándole doble clic. Lo mismo va a pasar en Windows. Y esa es toda la pega. Eso es lo que hacemos siempre. El único problema que hay ahora es qué pasa si yo quiero hacer un cambio. Si yo quiero decirle, hola mundo, ¿cómo estás? Yo hice el cambio. En Python estábamos acostumbrados a que yo hacía el cambio y ejecutaba y no había drama. Vamos a probar acá. Sigue estando el hola mundo. Uno me dice, pero es que no lo ha grabado, profe. Ya, lo grabo. Save. Me voy acá nuevamente y ejecuto. Sigue estando el hola mundo y acá dice hola mundo, ¿cómo estás? Eso que quede claro por lo que les dije yo. Python ejecuta lo que esté en el código fuente, en esto que está aquí. Y si yo hice un cambio, lo va a hacer porque está. A diferencia del lenguaje del compilador C, porque él tomó esto, la versión inicial, y transformó y construyó un programa. Yo lo que debo hacer cada vez que hago un cambio, en el código fuente, estoy obligado a volver a compilar, a volver a generar este archivo con los cambios anteriores. Ahora compilo nuevamente y si ahora ejecuto, ahora sí aparece hola, ¿cómo estás? Esa es la pega complicada nomás, de que cada vez que ustedes hacen un cambio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Compilar, cambio, compilar y empezar a ver todo lo que podía ocurrir allá. Eso se puede hacer de la manera que ustedes quieran. Vuelvo a repetir, esa es Profesor, la idea. ¿Sí? ¿qué pasó con el archivo que ya fue creado, el primer hola? ¿Se eliminó o Se se elimina solo. actualizó? Ah, ya, Lo elimina, lo borra y lo vuelve a construir. ya, vale, vale. Por eso lo importante acá siempre es cuidar el hola.c, el punto C, porque el otro lo vuelven a construir siempre. Si ustedes quieren dejar alguna versión antigua, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir respaldando el punto C. ¿Por qué? Porque el hola lo pueden generar las veces que quieran. Pero si pierden el punto C, que es de donde se origina todo esto, estamos complicados. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante entender esto. Estoy viendo ya un montón de... ¿no? Ya. Eso es importante ir reconociéndolo. Bueno, ahora ustedes me dicen, sí, pero es que yo no lo quiero hacer así, profe, que me da lata. No, hay que acostumbrarse igual, porque a veces yo no tengo herramientas gráficas para poder compilar. En los servidores no existen las herramientas gráficas. Así que tengo que tener esto. Pero inicialmente podemos sobrevivir en... Esto también lo pueden hacer en Windows, ¿eh?
En Windows la misma historia, es lo mismo, tal como lo he hecho yo, se compila de la misma forma. Una vez que ya esté instalado el GCC, lo hacemos de esta forma y estamos al otro lado, sin problema. Ya, pero yo sé que ustedes quieren hacer la cortita, ¿cierto? Breve. La recomendación es CodeBlocks o Visual Studio Code. Con CodeBlocks no hay que hacer nada más, está listo instalado todo. Si quieren utilizar Visual Studio Code, entonces lo que tienen que asegurarse es que tienen que estar instaladas estas dos extensiones. Esta que está acá, C++ y el CodeRunner. Instalan estas dos. ¿Cómo instalan? Le ponen acá y la buscan la extensión y la instalan nomás. Si no, no tiene gran dificultad. Si está eso instalado, se les va a prender este botoncito que está acá. Igual como en Python. Y ejecutamos ahora. Y me dice aquí, hola, ¿cómo estás? Me dice que el programa finalizó con código cero, ¿se dan cuenta? O sea, que él espera esa cosa en 0,66 segundos. Esa es la idea. ¿Qué pasa si pongo uno acá? Ah, ¿qué pasa si hago un cambio? Por ejemplo, quiero volver acá. Quiero volver a Lola Mundo nomás, antes de ninguna cosa. Y ejecuto. Fíjense, sigue ejecutando el mismo. ¿Por qué? Porque yo no he grabado. Entonces, salvo primero. O sea, siempre acostúmbrense. Cambio, grabar, compilar. Cambio, grabar, compilar. Ahora ejecuto y ahora sí que está el cambio. ¿Se dan cuenta? Cambio, grabar, compilar si están en Visual Studio Code. La misma historia si están en CodeBlocks. También tienen que estar grabando constantemente y después compilar o ejecutar. Si no, se van a encontrar con problemas. Si no, van a haber dramas. Y pueden ustedes hacer el cambio y van a decir, oye, pero ¿qué pasó? El cambio no lo hizo. Miren, a eso me refería, por eso es importante poner esa. Si yo le pongo retorno cero al main, cosa que no aparecen en todos lados, por si acaso no todos lo hacen, ¿qué le estoy indicando al sistema? Si me pone esto, me dice, ah, correcto, pero si yo le puse uno para probar, me dice, finalizó y me pone en rojo. ¿Qué me está indicando con eso? Que el programa parece que terminó con un problema. Entonces, por eso es bueno asegurarse de que la última línea de ejecución, porque puedo tener 500 líneas, pero esta es la última que va a pasar para devolver el valor para finalizar, asegurarse que es un cero. ¿Por qué? Porque con eso le aseguro al sistema operativo de que mi programa terminó de una manera correcta. Esa es la idea. ¿Tiene más información acá? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si me faltó un punto y coma? Recuerden que tenemos que ir probando. Save. Ahí está. Error. Así son los errores acá. Dice, ojo, esperaba un punto y coma después de esta expresión. ¿Qué le está indicando? Claramente, oye, te falta el punto y coma ahí. Generó un error y el código de salida fue 1, porque al compilarlo no lo ejecutó, entonces el programa finalizó no con un 0, sino con un error, un mensaje de error. Eso es lo importante. Si vuelvo a poner el punto y coma acá, ya, perfecto. ¿Qué pasa? Y lo grabo nuevamente ahora, salvo y ejecuto. Esa es la misma pega siempre. Ahí está correcto. Código 0. Esto mismo también, los mismos mensajes se los va tirando en CodeBlocks. Lo que pasa es que no tengo funcionando aquí el computador al lado, el de Windows, para hacerle la misma demostración. Pero en Windows funciona igual. Y el CodeBlocks, todas las cosas, es la misma historia. ¿Qué pasa si hay más errores? La pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, si no ponen S y eliminamos este? Porque ahí no sería necesario, como aparece en muchos ejemplos, ¿ah? En muchos ejemplos. Ahí va a depender de la versión del compilador. Dice warning. Inmediatamente me dio un warning. ¿Qué importante los warnings?
Dice, oh, un warning generado. Funcionó porque me lo escribió la Mundo, dijo que terminó en 0. Pero me tiró un warning. Un warning son avisos. Son avisos de atención. Oye, ojo, aquí hay algo que no está correcto. Yo voy a ejecutar mi programa, pero hay algo que está fallando. Cuando yo les solicite tarea a ustedes, los programas tienen que venir sin warning y sin errores. Obviamente sin errores, porque si hay error ni siquiera fue compilado. Pero tampoco deberían traer warning, porque warning significa que es una mala práctica de programación. Que puede que el programa funcione, como que en algún momento dado unas determinadas secuencias, el programa no funcione correctamente. Aquí me lo está indicando claramente. Oye, te faltó el main. Ah, entonces, por eso no. Cuando ustedes me preguntan por qué tiene que ir, por todo esto que les estoy explicando yo, porque nosotros estamos enseñando a programar como corresponde. Return 0. Ah, ya hemos resuelto varios problemitas ya. Volvemos a grabar acá. ¿Qué pasa si me equivoqué y no puse main? Y puse man. No existe función main. ¿Se dieron cuenta? Al tener eso no existe función main. Veamos cómo responde el programa. Ejecutamos. Me tira eso. Dice, han definido símbolos para la arquitectura. Main, referenciado from, implicit entire. ¿Qué es lo que me está indicando? Oh, me tiró un montón de errores. Lo que me está indicando eso inmediatamente es que no existe una referencia a main. Y por lo tanto, yo tengo que leer eso y decir, ah, me equivoqué, me faltó ponerle main. Perfecto. Main. ¿Qué pasa si en lugar de printf pongo print? Salvamos nuevamente y ejecutamos. Oh, aquí me da otro error, me dice. Oh, la declaración printf es inválida. Porque, claro, print no existe existe en Python, pero no en C. Hola, dice, ¿usted necesita saber el significado de print? Un error generado. Ojo que como el programa es chiquitito, estamos generando pocos errores, pero puede ocurrir a veces que me aparezcan 45 errores al tiro en una línea, en un programa al tiro. La primera vez que compilo, 45 errores. No se desesperen, no significa que tienen 45 errores. Los errores son acumulativos. ¿Qué significa eso? Que si usted tenía un error en una línea anterior, efectivamente eso va a generar error en la línea que viene. Por lo tanto, basta con mejorar un error a veces y desaparecen todos. Generalmente, así que para que no se desesperen. A eso me refería. ¿Qué pasa si no pongo el gato include? Y vamos probando, ¿no? Si aquí ustedes tienen que ir probando estas cositas chiquititas, a eso es esta clase de idea. Hola, error implícito de un F, error, no me deja, tengo que poner acá el gato incluye. ¿Se dan cuenta? Eso es en términos prácticos. ¿Qué pasa si yo quiero escribir una variable? ¿Se acuerdan que yo decía A igual 1? Una cosa así, o en instrucción se pone punto y coma. No pongamos A igual, no pongamos punto y coma. Y yo quería escribir la variable A. ¿Se acuerdan que lo hacíamos así? A igual, y aquí poníamos la A. Así funcionaba en Python, ¿se acuerdan? Suponiendo que era print. Vamos a ver qué es lo que nos pasa si hacemos eso acá. Primero me dice un error generado. Me dice identificador A no está declarado. Por lo tanto no hizo nada más, no ejecutó A. ¿Qué significa eso? Que esto yo debo previamente en el lenguaje C declarar cualquier variable que yo utilice previo. Yo debo indicar, oye, la variable A va a ser de tipo entero. Ah, perfecto. Ya. Igual ahora me dice error. ¿Por qué? Porque me dice ahora falta el punto y coma en esta. Ah, perfecto. Punto y coma. Y seguimos arreglando. Esta es la pega que siempre vamos a hacer cuando estamos comenzando. Ahora me dice eso. Aquí sí, me da un warning. Pero ejecutó, pero no mostró nada, mire.
Me dio un warning, pero el programa me dice que finalizó. El programa finalizó bien. No significa que esté correcto, sino que el programa finalizó correctamente, que es distinto a que la ejecución es la que yo esperaba. Esto no se puede hacer. Y aquí es donde comienzan las grandes diferencias con nuestro amigo Python. Me dice que aquí hay un argumento no usado en el formato string, algo raro con el argumento. Aquí lo que hemos repetido siempre, que también se puede hacer así también en Python por si acaso. Aquí debe ir todo lo que voy a mostrar en pantalla, ¿cierto? Y en Python decíamos a continuación mostramos lo que no está entre comillas. Pero acá el C muestra solamente lo que va a aparecer entre comillas dobles como primer argumento, lo que esté ahí. No muestra caracteres, no muestra valores. Para poder mostrar los valores, yo debo mostrarle un modificador, una cosa así. Le debo decir, si aquí viene un modificador porcentajes de, le estoy indicando que en este lugar yo quiero que usted ponga un valor. ¿Qué valor? El que encuentre a continuación. Interesante. Y veamos ahora, si efectivamente ahora desapareció el warning. Ahora, ahí está. Ahí lo ejecuté, desapareció el warning y efectivamente me pone igual 1. Está correcto. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar dos valores? Declaro las dos variables sí o sí. Asigno el segundo valor. Y ahora lo que yo quiero hacer es mostrar aquí el segundo valor, que diga b es igual a, obviamente también es un valor entero, porcentajes b. Y ahora a continuación pongo b. Entonces, ¿cómo se entiende esto? En este lugar va a aparecer el contenido de la primera variable. En este segundo lugar va a aparecer el contenido de la segunda variable y así sucesivamente con todos los valores que nosotros obtengamos. Si esto lo grabo ahora, ejecuto. Ahí está, el 1 y el 2. Punto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ocurre si yo declaro la variable b, le digo que existe, pero no le doy ningún valor? Y después quiero que me muestre ese valor. Aquí es donde empiezan a ocurrir las cosas que no pasaban en Python. Y estos son los errores típicos. Creo una variable y no la inicializo. Miren, b dice que vale 32.766. ¿En algún lugar ven ustedes que b vale eso? No. ¿Y qué pasa si lo ejecuto de nuevo? Me sigue estando ese valor. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre crear eh, una variable c y le pongo 3 y aquí creo igual la variable c? No le voy a hacer nada con ella, nada más. Y voy a ejecutar esto nuevamente. Voy a grabar. Se me olvidó ponerle el punto y coma. Ven que se me olvida, sí, siempre se me olvida los puntos y coma por si acaso, así que no se buscan cuando se le olvida el punto y coma. Sigue estando ese valor. Y ustedes dicen, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué pasa? Es porque cuando ustedes declaran una variable, la construyen, le reservan memoria. Eso es la cosa que vamos a entender en punteros. Pero no le dan un valor. Pero como reservaron algo de memoria, en esa memoria había un número. ¿Qué número había? Este. Y puede ser este como puede ser otro. Puede darle cualquier número distinto. Lo que pasa es que ahora está dando el mismo, a veces da distinto. El número que ustedes tienen conveniente le va a aparecer. De hecho, a veces incluso les va a dar error. Cuando dentro de esa zona de memoria donde está la variable b había una letra y usted lo que está tratando de imprimir es un número. Ya, todas esas cosas son las que vamos a tener que repasar, estudiar y entender mucho más. Yo con la clase de hoy día lo que quería era llegar a eso nomás, a que hicieran este primer ejercicio, que empezaran a jugar. Ya en la próxima clase vamos a formalizar todas las cosas que se pueden y no se pueden hacer en el lenguaje C
Vamos a estudiar todo lo que yo necesito ver con ustedes, que es todo esto. Aquí esto es un apunte antiguo, por eso falta el INT, tengo que adecuarlo, por eso no lo quiero subir. Y hartas cosas, como compilar, miren ahí. Lo otro sería interesante ver esto, ¿eh? Ver si ese programa funciona o no. Me quedó la duda. Me quedó la duda si esa cosa funciona o no. En ese ejemplo que hay en este libro. Vamos a grabarlo. Save as. Se va a llamar j.c. Hay un montón de errores, tío. Warning. Ahí está el main. Ya, arreglemos el main. Que aquí es un int. Y por lo tanto, eso está ahí, def, aquí. Aquí tenemos que poner return 0. Y grabar esto a ver qué es lo que hace este programa. Todavía tiene error. Ahí, ¿qué lo dice? Implícita declaración de printf. Así. ¿Qué es lo que nos faltó aquí? Aquí faltó agregar el gato define. Un gato include. Grabamos otra vez. A ver si por algún motivo ¿qué está reclamando ahora? Desconoce el tipo N. Tiene un montón de errores. ¿Dónde está la N? La N. ¿Por qué? ¿Cómo está bien escrito el N? Hay unas comillas que están mal puestas. Está reclamando por unas comillas. Ya, pero ven el problema, ahí el programa está más desordenado que... De hecho, esto debería ir aquí abajo en teoría, si quisiéramos ordenarlo. Esto debería estar ahí. Este debería estar ahí. Este debería estar ahí. Y este debería estar aquí. Y esta función no tiene sentido porque es una función que está después del fin. Esa función ahí no debería existir. A ver, no. No. Ahí esa función rara ahora para decir que hay algo. Y no devuelve nada. Por lo tanto, es una función void. Raro, estoy tratando de arreglar un programa que apareció en el libro, no tengo idea de qué es lo que hace el programa. F0. Conflicto de tipo. Está tratando de declarar. Sí, está todo mal. Ya. Muchas cosas raras hay ahí. Así que, tárgenlo, no sirve para ese ejemplo. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí entonces.
durante el fin de semana voy a subir todo el material para el semestre completo y dejarlo ahí nomás, pues, motivado a que efectivamente es un lenguaje interesante, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes, pero es un lenguaje que hay que darle su respeto. No estoy diciendo que es difícil, sino que hay que ser muy cuidadoso. A eso me refiero. Muy detallista y muy cuidadoso. Un punto y coma, un carácter raro nos va a complicar la existencia y a veces nos va a hacer perder un par de días y después era un punto y coma mal puesto, ¿no? Así de simple. Por eso me tiré este error al tratar de ejecutar un programa. Tomás, ¿viste los videos, no? Porque si el GCC no se reconoce como un GD, es porque no tienes instalado el CodeBlocks o el compilador. Y si lo tienes instalado, necesitas la segunda parte, que es incorporar el GCC a la ruta, al path. Eso verlo en el video que está ahí mismo en la página, ¿cierto? Aquí, ok, cómo instalar eso, en ese video. Y este, por no me deja entrar ahora. Ya, en este tienes que irte a la parte donde jugamos aquí, con las variables del entorno. Ahí tienes que mirar. Ahí se explica todo lo que pasó. Si no puedes, me avisas. Mira, hasta Siri me respondió hoy día. Ahí editas todo eso. Ahí tienes que agregar. Y ahora sí. Porque a ti tiene que aparecer ese mensaje. Ese mensaje es el que te aparece. Ese es el error que te tira a ti. Ese. Para evitar ese error, si es que ya tienes instalado, a mí no me aparece PGM, es que PGM es una carpeta que creé yo, pues eso es lo que también viene explicado ahí. Ustedes tienen que crear su propia carpeta PGM o como le quieran llamar. Ustedes tienen que crear su estructura. Yo creo una carpeta PGM. No es que exista la carpeta PGM en los sistemas. Yo me acostumbré siempre a tener una carpeta donde voy dejando los programas. Usted tiene que crear algo así para no tienen todas las carpetas al escritorio, pues, ¿sí? De eso se trata este tema. Ya, y aquí después ustedes pueden, haciendo todo esto, toda esta pega que está aquí, van a después ver eso y les va a aparecer eso cosa. Cuando le aparezca eso es porque está correcto. Así que eso, Tomás, así que si tenéis problemas ahí, me avisáis nomás y vemos cómo arreglarlo, pero esa es la idea. Ya, jóvenes, los dejo, pórtense bien, vayan a hacer la cama, a pelar las papas, a preparar la cazuela. ¿Está saliendo el sol? Sí. Nos dijeron que el cumpeo estaba chusqueando en la mañana. Así que eso, nos vemos, pórtense bien, descansen, se nos viene un semestre entretenido. Chao, chao, cuídense. Chao, chao, profe. Profe, que le vaya bien. No, profe.